Perfecto, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya estamos en la segunda clase. La semana pasada pudimos hablar un poquitito sobre todo este mundo de pensamientos filosóficos que se fueron levantando humanistas del siglo XVIII aproximadamente, o desde la Reforma en adelante, cómo el cristianismo tuvo que mezclarse con estos pensamientos. Y siempre lo hemos dicho, desde el comienzo del cristianismo, que nace cuando Jesucristo asciende y cuando el Espíritu Santo desciende, siempre se ha tenido que enfrentar a movimientos o a pensamientos o a ideologías diferentes, contrarias, y siempre ha tenido que subsistir. Y fue así que hasta el día de hoy ha llegado a estar presente en nuestra sociedad. Comenzó con el helenismo, el gnosticismo, toda esta mezcla copta de los egipcios, con el arrianismo también, que se fue levantando con fuerza. Después fue pasando por otro tipo de pensamiento y de ideologías. Después vino la secularización mucho más tarde. Después vino en este tiempo, desde ya hace varios años atrás, el tema posmoderno con el relativismo, eh, que, o el humanismo como tal, que pinta una mirada un poco diferente como ideología a lo que nosotros creemos como cristianismo, pero como ideología, no como concepto o como término. Yo creo que el cristianismo, y como bien lo decía Harold, tiene que ser muy humanista. O sea, si hay algo que aprendimos, por ejemplo, de esa masterclass, fue que nosotros más que evangelizar al mundo, tenemos que humanizarlo como está hoy en día. ¿Vieron la noticia de que, de que estamos prácticamente ya entre la espada y la pared con el tema del calentamiento global? O sea, ya no hay espacio, ya no hay oportunidad para devolver y recuperar muchos años, y probablemente vamos camino más a un fin que a una oportunidad de poder seguir existiendo. Y aún así, seguimos explotando nuestros recursos, seguimos trabajándolos, seguimos sacando lo que más podamos. Hay obviamente intereses en esas personas que lo hacen, obviamente hay mucho dinero que corre por ahí, pero el planeta está sufriendo, el planeta está con una enfermedad grave, por decirlo de alguna manera, y necesita medicina, y nosotros que somos los que podemos generar ese vacío, ese relajo, no lo estamos haciendo. Y en este ámbito, el cristianismo también tiene un rol bastante importante que lo ha dejado de lado, porque se ha dicho que todas estas cosas tienen que suceder para que sea el fin, y yo me he topado con muchas personas que me dicen, Daniel, pero ¿para qué vamos a luchar contra esto? Si tiene que pasar, tiene que ocurrir. Pero la verdad es que desde Adán y Eva en adelante, Dios nos dijo que teníamos que cuidar la tierra, que teníamos que administrarla de buena manera, de buena forma. O sea, hay movimientos ambientalistas que tienen esto mucho más presente que los cristianos. Y eso es un tremendo error. De hecho, les adelanto desde ya que hay un ramo que ustedes van a tomar que se llama justamente eh, teología, que tiene que ver con el teo, como teocología. Teocología se llama, así está, muy bien. Y que tiene que ver justamente con el ecosistema y con todo este mundo ambientalista, y que lo podamos ver desde una mirada cristiana. Hemos hablado con un par de profesores sobre este tema. Nosotros nos comunicamos para poder ver cómo están ustedes como estudiantes, cómo nos van respondiendo, quiénes van bien, quiénes no van tan bien, a quiénes hay que ayudar quizás un poco más, con quiénes hay que tener más misericordia, con quién hay que tratar de exigirle un poco más porque tiene potencial y después puede ser usado o usada por Dios para realizar clases o estar con nosotros acá sirviendo de alguna u otra manera. Entonces, entre todas estas conversaciones hemos hablado de esto. El calentamiento global es una realidad. Que por un año y medio o 2 años no se esté hablando de esto por los estallidos sociales y la pandemia es otra cosa. Pero el calentamiento global ha estado fuerte, y de hecho este invierno hemos tenido muy poca lluvia, no solamente en la zona central del país, sino que en todo el país. Y hay lugares del mundo en donde comúnmente debería estar lloviendo y hace olas de calor. Hay en otros lugares donde debería haber calor y está lloviendo. Entonces todo está muy cambiado, y nosotros como cristianos y cristianas tenemos una gran responsabilidad.
como teólogos, como biblistas, como estudiantes de las escrituras, tenemos que generar un pensamiento de conciencia con respecto a esto. Este es un tema actual, pero no es que se esté dando solo hoy día. Viene desde hace mucho tiempo, pero hoy día es actual saber, porque tenemos el mayor acceso a la información de toda la historia, que hemos reventado prácticamente el planeta Tierra con los recursos que tiene. Y la iglesia es uno de los entes o de los movimientos que debería estar a favor de poder generar cambios para la protección de lo que Dios creó, que es la tierra. Dios creó también la tierra, no solamente a nosotros los humanos, sino que también a la tierra. Y la teología tiene que responder ante esto. La clase del día de hoy se llama justamente La teología responde. Y la teología estaba respondiendo a, a todos estos pensamientos filosóficos que vimos en la clase pasada y que vamos a ver ahora cómo se respondía. Pero hoy día la teología o la Biblia o el cristianismo tiene que responder a estos sucesos que van ocurriendo y que tienen que tener una respuesta clara. La iglesia debería tener un pensamiento ambientalista, ecologista. Deberíamos tenerlo muy en cuenta, inclusive hasta animalista, porque hay mucha explotación en ese sentido. No estoy hablando desde las ideologías, estoy hablando desde el defender lo que Dios creó, el de defender la creación de Dios, el de entender que Dios nos entregó esto para poder administrarlo bien, no para explotarlo y abusar de esto. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy para ver cómo la teología responde a estas temáticas. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que acotar con respecto a esto. ¿No? Ok, perfecto. Daniel, ¿Sí? eh, siempre me ha surgido un pensamiento en torno a esto de lo egoísta que es la humanidad. Como que nos preocupamos de satisfacernos nosotros y, y no de lo que hay alrededor. Lo vemos aquí a diario de cómo se tala, cómo se transgrede, cómo se contamina y no importa porque yo estoy bien. me, lo mismo los plásticos, por ejemplo, o tanta cosa, el reciclaje. Nosotros acá con los niños reciclamos todo. Entonces, de chicos le estamos enseñando que hay que reciclar. Tenemos una huerta, por ejemplo, reciclamos hasta el agua. Entonces, es por algo que a nosotros nos llama a hacerlo. Pero eso es lo que percibo. Percibo mucho egoísmo. Y Sí. es triste ver eso. Estamos en Y la sobre, época del individualismo, justamente. ¿Sí, hermana Jenny? y sobre todo interés, porque, por ejemplo, aquí la segunda región, bueno, toda la parte zona minera, de hecho, los pueblos del interior, mucha de la gente ha vendido las aguas a las mineras. Entonces, también eso, las mineras traen contaminación, mucha contaminación. De hecho, acá el río Loa, como decían antes, antiguamente traían agua, ahora no hay nada seco, Wow. porque la misma gente ha vendido el agua, Exacto. porque hay intereses. Hay Propios. intereses sí propios, exacto. Eh, el poder, la adquisición económica, lo que mueve quizás a gran parte del país también está allá. Entonces hay una explotación de estos recursos y nosotros como iglesia también tenemos que preocuparnos de esto. No solo tenemos que preocuparnos de lo que ocurre quizás en lo político, sino que también en todas las áreas. Creo que estamos llamados a preocuparnos de todas las áreas. Es importante. Y tenemos que responder, como bien dice el título, tenemos que responder ante estas cosas porque tenemos la revelación de parte del Señor a través de la palabra. Dios ya no va a tener una revelación extra que no sea guiada a través de su palabra. Diferente es que Dios nos dé discernimiento para poder entender los tiempos, que es muy distinto a poder ser una persona a cual se le ha sido revelado algo que nadie entiende ni que nadie ve. Nadie ve. Nosotros con nuestras herramientas podemos interpretar y discernir muchas cosas, pero algo así como una revelación, como que Dios me habló en lo secreto y me reveló que en un año más el mundo va a explotar porque hemos realizado esto y esto otro, y es consecuencia de nuestro pecado. Esas cosas
La Biblia no nos da señales de eso. De hecho, Juan en el Apocalipsis nos muestra que esa es como la gran revelación para la humanidad. Y esto que aparece en Apocalipsis está enlazado, muy conectado, linkeado con Daniel, con el profeta Daniel y con el profeta Ezequiel. O sea, no podemos separarlo tanto, pero increíblemente la Biblia es muy asombrosa en muchos aspectos. Un libro que fue escrito muchos años antes de Cristo tiene mucho que ver con otro que fue escrito después de Cristo y que probablemente el apóstol Juan no tenía todo el acceso a él para interpretarlo de esta manera, pero Dios sí le reveló muchísimas cosas que vamos a comenzar a estudiar en otra asignatura. Pero veamos rápidamente cómo la teología responde a todos estos pensamientos filosóficos, ideologías, movimientos, etcétera, que se vienen dando desde el comienzo del cristianismo, desde antes, pero que el siglo XV, XVI hasta el día de hoy han tomado muchísima fuerza. Y tenemos que ver que la teología está respondiendo a estos pensamientos de tres formas o de tres maneras muy diferentes. Primero, responde a través de una ortodoxia dogmática. Sí, y esta ortodoxia dogmática es una reducción en la teología clásica. Es una teología que viene de lo escolástico, pero desde el movimiento protestante. Esta ortodoxia dogmática, la verdad es que no posee ni tampoco desea dar respuestas a los pensadores que son racionalistas, existencialistas o humanistas de su tiempo. Lo que ellos buscan hacer y ser es dar una respuesta bíblica para el pensamiento o para la comunidad bíblica solamente, para los que se congregan, para los que están en la iglesia, para los que son parte. Por eso es una ortodoxia dogmática que está dentro de un cuadro del cual no se puede salir, del cual se vive, que es el dogma en este caso. Y esta ortodoxia dogmática, de alguna u otra manera, es un ejercicio que se ha aplicado o se ha recibido para poder aplicarse hasta el día de hoy en muchas comunidades. Comunidades que más abiertas a la sociedad parecen sectas porque son cerradas hacia la sociedad. Son grupos conformados y cerrados para vivir lo que ellos creen que corresponde vivir o hacer o pensar en ese tiempo. Un concepto errado que nosotros teníamos, por ejemplo, hace mucho tiempo de los testigos de Jehová, era que era una secta. Pero ese es un concepto muy errado, porque los testigos de Jehová no son una secta, porque están abiertos a la sociedad e incluso, a veces, mucho más abiertos que nosotros mismos los evangélicos. Cosa distinta es que tengamos diferentes posturas en cuanto a interpretaciones y a doctrinas, que es muy diferente. Por ahí podemos ir conversando varias cosas con ellos, pero es muy diferente a que ellos realmente sean una secta. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se muestra con dos caras, como el de Batman, ahí, el Caballero de la Noche, cuando aparece el dos caras. Tal cual, dos caras. Una cara hacia un trabajo social en la sociedad, donde pareciera que están haciendo un bien muy bueno y que se agradece lo que hacen como sociedad, no solamente como iglesia, como sociedad se agradece mucho, pero por dentro no se está haciendo un bien y están encerrados y han sido acusados de abusos sexuales, de violaciones, de opresiones. Entonces están teniendo dos caras. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado a tener ese tipo de dos caras. Como evangélicos protestantes tenemos que tener cuidado a tener esa doble cara, una doble función, una doble forma de actuar, de ser y de moverse en la sociedad, y de tener cuidado con eso. Entonces, la teología responde a través de esta ortodoxia dogmática, que es la primera de tres maneras que responde. La segunda es a través del famoso pietismo. Así es. Frente a este racionalismo escéptico, la respuesta que da el pietismo consistió en un rechazo a esta ortodoxia muerta que no tenía énfasis o no tenía implicancia en lo que estaba ocurriendo en la sociedad actual de ese entonces, que viene del protestantismo, y lo que muestra es una búsqueda de una relación personal,
y mística con Jesucristo. Y acá nosotros como protestantes caemos como anillo al dedo, porque el protestantismo no nace en las aulas, el protestantismo nace en las calles, a través del mover, del fuego de Dios, de las experiencias con Dios, de lo que el poder del Espíritu Santo puede realizar, pero no nace con un pensamiento claro y con un pensamiento que dé respuestas a lo que está viviendo la sociedad. Pero el pietismo sí tiene más pensamiento que nuestro protestantismo hoy en día. Lamentablemente, hoy ocurren hechos en la sociedad y el protestantismo cristiano no tiene una respuesta, sino que tiene muchas, porque está tan dividido que no puede dar solo una respuesta. Se busca muchas veces la unidad, pero al momento de desarrollar el pensamiento único, ¡boom!, se separa porque hay muchos intereses personales de por medio y hay mucha gente que quiere imponer lo que piensa y no presentarlo para llegar a una conclusión. Y ese es un problema que tenemos hoy. Se dice que el cristianismo actual en Chile es 3 millones y algo, 4 millones, podríamos decirlo. Sí, positivamente, no sé después de la pandemia cómo estará la cosa, no sé cómo reaccionarán todas las iglesias después de la pandemia, si volvió toda la gente o no volvió, pero se dice que es esa cantidad de gente, y se dice que con esa cantidad uno podría elegir, por ejemplo, a un presidente o una presidenta o un parlamentario, etcétera. Muy de acuerdo, pero jamás creo yo que nos vamos a poner de acuerdo para elegir a una persona. El otro día veía, por ejemplo, llevando todo esto a la actualidad nacional que nos interesa a nosotros, cómo este candidato a presidente de la extrema derecha que se llama José Antonio Kast, junto a Hermanos en Cristo, estaban fundando o fundaron un nuevo partido político que se llama Frente Social Cristiano. Frente Social Cristiano. Y esto es para poder enfrentar, según ellos, unidos las próximas elecciones parlamentarias, en donde hay independientes, cristianos, republicanos, y quienes creen en la libertad. Y está bien, porque cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, nosotros no podemos tomar eso y hacerlo pebre, criticando, no, porque cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe tiene la libertad para tomar decisiones, pero esa mezclatura de ponerle el apellido cristiano a un movimiento que está más inclinado a valores que representan cierto punto del cristianismo, pero no al cristianismo como tal, es donde está el conflicto. Porque después estos movimientos tienen una reacción o un conflicto o un problema inadecuado, ¿y a quiénes apuntan? A los cristianos. Los cristianos cometen el error, los cristianos hacen esto, y así se sigue dividiendo muchísimo más lo que nosotros de alguna u otra manera creemos. Es muy complicado el tema político, porque hoy en día existen muchas posturas. Por ejemplo, hablando del mismo postulante a la presidencia, José Antonio Kast, él es de extrema derecha y hay muchos que están a favor de él, aunque él no es cristiano protestante evangélico, sino que es un Opus Dei reconocido, eh, porque simpatiza con valores cristianos. Ok, está bien. Del otro lado, también tenemos cristianos que simpatizan con Boric, por ejemplo. Pero también teníamos cristianos que simpatizaban con Jadwe, por ejemplo, Daniel Jadwe, que ya es una extrema izquierda, por decirlo de alguna manera. También hay otros que simpatizaban o simpatizan con Sichel, y así, el cristianismo probablemente nunca va a tener una postura clara sobre estos temas. Lo importante, como decía nuestro hermano Daniel Cabeza en la clase pasada, es poder generar una interpretación de cómo deberíamos elegir a alguien, pero la voluntad de elegir es personal, no impuesta. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Y con respecto a esto, lo que el pietismo quería presentar hasta el día de hoy, de alguna otra manera, aunque puede ser que ya se mezcló con otras enseñanzas, pero
venía esto claro es que la única confesión que ellos tenían era Cristo. Ningún credo, ninguna otra enseñanza, solo Cristo. Y podríamos decir que los solo Cristo son pietistas. Yo no sé si ustedes conocen ese movimiento, pero hay un movimiento que se llama Solo Cristo, que es que está en Chile, representado por varios hermanos en Cristo ahí, y que solamente profesan a Cristo. El fundador del pietismo, podríamos decir, o de este movimiento, Philip Jacob Spener, que en su libro Deseos Piadosos, en el año 1675, ofreció una serie de propuestas para restaurar la religión verdadera de Alemania. Tuvo efectos. ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando los mismos cristianos decidieron enlazarse con un movimiento político que generó miles de muertes en Alemania. Ese movimiento político se llamó nazi. Es justamente el nazismo. Por eso hay que tener cuidado y hay que tener ojo con esto. Ahora, August Hermann Francke también tiene una mirada o una respuesta ante estos tipos de pensamiento que son bastante interesantes. Este es otro líder pietista que supo juntar, unir, conectar la espiritualidad con la acción social. Qué importante es eso, y creo que es muy necesario hoy en día. Él fundó un orfelinato, una escuela para los pobres y una clínica en su propia casa. Se trató, él lo que hizo fue dar y entregar no de lo que le sobraba, no de lo que le quedaba de más, sino de lo que él tenía. Porque amar al prójimo no significa dar lo que me sobra, ok, te lo doy a ti. Significa sacar de lo que tengo y quizás yo comer menos, y quizás yo beber menos, quizás yo vestirme con menos ropa para que otra persona se pueda vestir, pueda comer y pueda beber. Por eso es importante tener esta mezclatura entre la espiritualidad y la acción social. No el atencionalismo, sino que una acción social concreta. Aprovechando entre paréntesis, creo que es oportuno decir que nosotros como Iglesia IPETRI estamos trabajando en lo que es una fundación que va a querer trabajar todas estas temáticas, no solamente de manera local como IPETRI Central, sino de manera de misión. Y la idea es poder abordar todas estas temáticas con profesionales, con gente que esté dispuesta y gente que también esté dispuesta a invertir para poder trabajar en esto. Creo que Dios nos va a llevar a poder entender mejor los tiempos y la necesidad que hoy día se tiene de poder ayudar a la sociedad. Es importante que hoy día demostremos con hechos y no solo con palabrerías lo que es el amor de Cristo. Hay que decir, aparte de lo que ya les dije, que el centro del pensamiento pietista era la recién en el año 1670 aproximadamente fundada Universidad de Halle. Esta universidad levantó a muchos teólogos y a muchos pensadores. En este sentido, los pietistas sentían que estaban llevando las enseñanzas de los reformadores hasta sus conclusiones más lógicas, enseñando que la justificación del creyente tenía que manifestarse en una nueva vida, o sea, un cambio de actitud, pero también ligado a un cambio de pensamiento. Yo no puedo cambiar mi actitud solamente si no cambio mi pensamiento, porque estaría viviendo de apariencias. Es por eso que muchas veces en la iglesia vemos a personas que están en la iglesia, obviamente, y que después con el tiempo se van y decimos, ¿y qué pasó con esta gente? Claro, lo que nosotros habíamos visto era una transformación y un cambio que era manifestado en su forma de actuar, en la apariencia, pero no un cambio real en su corazón y en su mente. Y es lamentable, porque hemos perdido a mucha gente que tenía un potencial muy grande, pero que se le presentó el cristianismo y ellos no decidieron seguirlo. Y no es una excusa lo que yo estoy diciendo. Yo creo que cuando estemos frente a Dios, Él nos va a preguntar por estas personas. Lo creo fervientemente. Pero también creo fervientemente que Él sabe que nosotros no podemos manipular y obligar a la gente a que se quede en la iglesia. Pero es muy lamentable y duele mucho cuando perdemos a gente que tiene demasiado potencial para poder hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Duele, nos incomoda,
pero Dios sabe lo que hace y estamos viviendo un tiempo bastante incierto en ese sentido, pero a su vez bastante esperanzador, porque si existen esta cantidad de conflictos, de cantidad de gente que está desertando, también la gracia de Dios se está moviendo y está generando cosas importantes. Hermana Jenny. Profe, quería hacer una pregunta más que nada. Sí, Pero adelante. ¿cómo podemos nosotros tratar de que esa gente no se vaya? ¿Qué actitud y qué aptitud debemos tener frente a esas personas para que no se vayan? Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que nosotros podríamos dar varias respuestas a eso, como por ejemplo, ser mejores cristianos, tener un espíritu correcto cuando hay que hablar, ser más sabios, reflejar más el amor de Cristo, ser intencionales, potenciar las relaciones, etcétera, cosas que sirven bastante, pero finalmente podemos hacer todo eso y más, pero la decisión de quedarse o de irse la va a seguir teniendo la persona. Y hay gente que por más que le mostremos que este es el camino correcto y le mostremos incluso el final del camino, y que incluso ellos mismos van por un camino que se puede caer, que puede tener un derrumbe grande, van a seguir queriendo irse por ahí, porque ellos quieren y tienen la última palabra. Entonces es, es ser honesto, es ser honestos y poder decirnos, por más que les presentemos esto, ellos tienen la última palabra y saben qué decisión van a tomar. Lamentablemente, como iglesia, a veces nos quedamos muy pegados en los que perdimos y se nos olvida el campo tremendo que tenemos de personas a las cuales podemos alcanzar. Pastora Paz, usted levantó su manito. Y solamente quería agregar a lo que preguntaba la hermana Jenny, que, bueno, lamentablemente hay personas que no están de acuerdo cómo uno lleva el cristianismo y no están de acuerdo y se van. Pero otra parte muy importante y, y que siempre he dicho yo y me hago un mea culpa y todo, que en muchas ocasiones la iglesia no es tolerante. Y ahí Así es donde es. también tenemos que trabajar harto, harto, harto. Uf, yo creo que usted le dio en el clavo, Pastora Paz. Creo que si hay algo que carecemos, no solamente los cristianos, hoy día la humanidad total, completa, es de tolerancia. Es de tolerancia y nosotros también no somos muy tolerantes cuando alguien piensa distinto. Imponemos nuestro pensamiento y vamos, y si salen heridos no nos importa porque nuestro pensamiento tiene que ganar. Yo creo que hoy día nos falta mucha tolerancia. Sobre todo, aprender a tolerar en ciertos ámbitos y áreas. Por ejemplo, en lo social, en lo político, en incluso hasta en la interpretación que podamos tener de los mismos textos. Nos cuesta mucho tolerar al que piensa diferente. Pero en ese ámbito creo que es importante aplicar la tolerancia. Ahora les pregunto, eh, a ustedes, ¿en qué creen que deberíamos ser más tolerantes como iglesia? Yo les di varias cosas, pero ustedes, ¿qué creen? ¿En qué creen? ¿En qué área deberíamos ser más tolerantes? Mira, no sé si responde a tu pregunta, pero yo creo que la iglesia tiene que acoger, la iglesia tiene que hablar de la palabra, instruir y todo, y el Espíritu Santo se encarga de lo demás, y eso de repente se nos olvida. No sé si responde a la pregunta. Sí, claro, claro, está súper bien. Hermana Jenny. Primero que nada, ser honesto. Primero que nada con uno mismo y con los demás, con el entorno. Esa es una de mis respuestas. A veces nos cuesta ser honestos, a veces nos cuesta darnos cuenta que nosotros también nos equivocamos, ¿eh? ¿Algún otro comentario? Pastor Alex. Básicamente, yo creo que lo que tenemos que mejorar como iglesia es ser consecuentes. Ser consecuente. La consecuencia va a ser la clave de voy a ponerlo de esa manera, de la retención de la gente. ¿Por qué? Mucha de la gente que se va porque ve que decimos algo
y hacemos otra cosa. Entonces dicen, ok, no entiendo. Es como anoche creo que veíamos también en clase algo de esto con el pastor, no, repasé la clase del pastor Gustavo porque tampoco estuvo el sábado. Ujú. Y él recordaba una frase, creo que es de no sé si de Gandhi, no sé, me acuerdo que era que le decía cuando discutía con los cristianos, me gusta tu Cristo, pero no Sí. me gusta tu cristianismo. Ujú. Entonces, esa inconsecuencia que muchas veces tenemos hace que la gente dé un paso al costado. Porque porque dicen, yo vine a la iglesia y esperaba encontrar una cosa y resulta que estoy aquí adentro y me encuentro con otra. Así Y eso es. no me cuadra. Sí. Entonces, respondiendo a esa pregunta de cómo retenemos a la gente, estoy totalmente de acuerdo con la pastora Paz, esto es una obra del Espíritu Santo, esto es una obra nuestra, primero que nada. O sea, aquí el poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla, como hemos dicho. Pero también es fundamental que la gente al entrar a la iglesia vea que que el producto que estamos ofreciendo es realmente el que le estamos entregando. Si no, estamos siendo estafadores, Exacto. porque decimos una cosa y puede ser otra, como la cuestión. Eso yo creo que es la clave, es la consecuencia. Es como los carteles que dicen ven tal y como eres, pero cuando van entrando prácticamente les decimos ya, pero ahora tienes que cambiar, ahora tienes que ser diferente, ahora tienes que vestirte así, ahora tienes que pensar de esta manera, ahora tienes que hacer esto, esto, otro. Sí, estoy de acuerdo. Hermana Leslie. Sí, sí, lo mismo que el pastor Alex en parte, el respetar la esencia del otro nos implica a nosotros ser tolerantes con el otro. Claro. Si uno es más lógico, a veces tenemos, yo he hecho todo este ejercicio, lo he hecho todo este tiempo, llevo como, no sé, unos 5 o 6 meses haciendo el mismo ejercicio, y decimos, no todos son estructurados como yo, no todos pueden pensar como yo, no todos tienen la capacidad intelectual como yo, tal vez para analizar ciertas cosas o para estructurar ciertas cosas, y ha sido un desafío muy grande, porque uno piensa, escucha, la persona nueva que llega, no llega o solo a llorar o solo a racionalizar. La palabra tiene un trasfondo más profundo, creo yo. Y cuando uno ve a alguien, por ejemplo, predicar y que se ponen a llorar o se ponen a tirarle palo a los hermanos y a hablar mal de los hermanos, tú dices, ¿qué iglesia estamos entregando a esas personas nuevas? Entonces, es tan importante analizar y tener el cuidado al momento de predicar, al momento de hablar, que con lo que nosotros transmitimos, con lo que nosotros somos, cómo nosotros nos referimos a la palabra, es lo que estamos entregándole a esas personas nuevas. Entonces, a veces choca un poco cuando una persona te dice, no, es que este hermano hizo tal cosa, en el púlpito, a través de la palabra, sabiendo que la palabra no te está cuestionando, es la persona la que está cuestionando. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque nosotros mismos a veces no somos los culpables, sino a veces somos los culpables de alejar a la gente porque queremos imponer algo y también tergiversamos lo que está escrito. Entonces, esta consecuencia que habla el pastor, yo estoy súper de acuerdo, porque uno decimos, somos amor, queremos una iglesia como familia, una iglesia que una, pero por otro lado decimos, oh, y usted no me saludó, y usted hizo esto, usted hizo todo otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nosotros debemos ser ejemplo para. Si el otro es intolerante, yo trato de ser tolerante. Si el otro se recrimina a un hermano, y si yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí la palabra no lo es, creo que es necesario que la persona que transmite el mensaje y todos los que conocemos, llevamos más tiempo, conozcamos realmente lo que es la palabra. Yo creo que ahí está el fundamento. Si yo soy cristiano, yo me bauticé, yo dije, el Señor habita en mí, Cristo habita en mí, yo soy cristiano, tengo que ser un ejemplo de Cristo, pero para eso tengo que conocer la palabra. Y no a mi Exacto. manera, no a mi manera, a la manera que Dios la está entregando. Y tal vez por eso es tan necesario para mí, en lo personal, estudiar en distintas áreas, porque uno, mientras más conoce, más se acerca y menos sale esta emocionalidad de por medio, sino que es la Exacto. palabra que está hablando.
¿Para qué? Para yo mostrarle al otro cómo es la palabra a través de mi ejemplo. Y ahí yo creo que es la piedra a tope, que nosotros tampoco queremos ir más allá, conocer más allá, profundizar más allá para que Dios transforme en mi vida, porque no es fácil que te diga, esto está mal, o sea, que Dios te confronte con palabras, diga, esto está mal en tu vida, cambia esto, porque no es una persona X, es Dios el que te está hablando a través de su palabra. Y eso es lo que choca para uno como cristiano. Pero hay que hacerlo, porque si queremos transformar y queremos traer a otras personas, no a nuestra manera, así como hay que mostrarle a esas personas que Dios es el que nos transforma a nosotros. Y es Dios el que va a transformarlos a ellos. Pero si yo no obro, yo no soy consecuente y yo no lo practico, ¿cómo quiero que el otro lo entienda y lo haga? Sí, y no olvidarse que el mensaje no es lo que uno piensa, es lo que la Biblia dice. Y eso debería ser siempre nuestro centro. Hermana Jenny. Dentro de lo que habla la palabra, dice que uno de los dones más importantes del Espíritu Santo es el amor. Porque si uno no tiene amor, lo demás no vale, los demás dones. Entonces, por eso le digo, es un conjunto de todo lo que estamos hablando, de todo. Claro. De todo. Y nosotros mismos ser reflejos de ese amor, pero más que nada de ese amor que Cristo nos vino a enseñar. Y muchas veces no lo reflejamos. ¿Por qué? Porque voy a hablar, entra el egocentrismo en nuestras vidas, entra la imposición de imponerle al hermano nuevo, entra el acusar, o cuando la persona está predicando, prácticamente el pueblo queda así, o sea, la gente nueva, porque lo antiguo ya lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Es el amor. El amor mueve todo. Si nos dice No la hace palabra. falta. No hace falta amor. Y no lo tenemos. Así es, Pastora Jenny. Que sabes que todo este tiempo he sentido que nosotros muchas veces hemos presentado un evangelio inalcanzable, con muchas restricciones, con muchas cosas que hasta a nosotros nos cuesta de repente, porque no, como decía Leslie, no comprendemos la palabra en su totalidad. Y creemos que Jesús dice de esta forma, que Jesús es de esta forma, pero en realidad somos nosotros con nuestras doctrinas, nuestras dogmas, nuestra religiosidad, que a veces ponemos obstáculos. Hace años atrás me acuerdo que cuando teníamos mucha gente a cargo, liderazgo, decíamos, no, esto tiene que ser así y así, y después veíamos a nuestros discípulos cómo recriminaba a otro nuevo y le hablaba y nos reflejamos porque éramos nosotros los que le decíamos que tenía que ser así y así, y encajonaba mucho el evangelio. Y yo creo que este tiempo tiene que haber un despertar en eso, en todas las iglesias, porque somos un cuerpo, y tiene que haber un despertar al amor, a la humildad, al que somos iguales ante Dios. No, acá no porque haya un pastor, un apóstol, delante de los ojos de Dios somos iguales, todos cometemos errores, todos pecamos, pero dice la palabra que Jesucristo está ahí a la diestra orando por nosotros, intercediendo, y a veces nosotros hacemos que el evangelio sea incansable, sobre todo en este tiempo, porque la gente se siente tan pecadora, tan mala, con tantas cosas, que por eso que creo que hay mucha gente en contra nuestro, porque no, como decía el pastor Ale, hablamos pero no practicamos lo que decimos, y la gente eso nos está recriminando. Yo no soy buena para meterme en Facebook, pero veo cuando hay debates en esto, y veo cómo hay insultos, cómo hay cosas en contra de los evangélicos, y duele porque y no me duele por lo que dicen ellos. ¿Sabes por qué me duele? Me duele porque están diciendo la verdad. Muchos están desahogándose, están diciendo la verdad, que somos falsos, entre comillas, ¿verdad? Porque tratamos claro. Tratamos nosotros de creer que estamos haciendo lo correcto, y que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros para que nosotros también podamos movernos bajo esa misericordia. Y lo otro muy importante, que creo que Dios nos ayude en eso, que Dios ponga pasión
pasión y compasión en nosotros, porque no recuerdo quién decía de nuestros hermanos compañeros que nosotros no vemos el dolor de los demás. Nosotros, claro, nuestro círculo, ahí estamos, pero hay gente que un poco más allá, unas casas más allá, la está pasando muy mal y sabe que nosotros somos cristianos y pasamos por su lado, no somos sensibles. Y Dios, cuando vio la multitud, Jesucristo cuando vio a la multitud que tenía hambre, Él sabía que todos ellos, esos 5.000, sin contar hombres y mujeres, no lo iban a seguir. Él sabía que muchos iban por las señales y por los milagros. Pero Él igual tuvo compasión, igual alimentó a los 5.000. Nosotros no, a veces no, nosotros miramos a los que nos siguen o a los que están con nosotros, pero a los que les cuesta caminar, a los que son débiles, a los que a veces se caen, a los que a veces se van para el mundo y vuelven, nosotros tratamos de esquivarlos un poco porque decimos, no, es que... Y que Dios nos ayude, de verdad que nos ayude. Este tiempo ha sido un momento de mucho confrontamiento personal con cómo yo sirvo a Jesús, cómo yo tengo que servir a los demás. Y yo le pido a Dios que realmente me ayude y de verdad que me he confrontado conmigo misma, porque creyendo hacerlo bien, no lo estaba haciendo bien. Con lo que vimos con el pastor que dio la masterclass, realmente Dios tiene que movernos a la compasión, al amor, a la ternura, a mirar a la gente que son víctimas de Satanás y no son tan victimarios. Cuando nosotros vemos de ese punto de vista, Jesús cuando estaba en la cruz le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así también nosotros deberíamos mirar a la gente. Que Dios los tenga misericordia. La palabra dice que Jesús vino y vino a morir por toda la humanidad, no solamente por el que creyera, sino que por todo. Y que Dios nos ayude a mirar con esos ojos de Dios y que nos perdone y restaure nuestras vidas para poder restaurar a otros con libertad, realmente la libertad que Cristo trae. Él es Espíritu de Dios y Jesucristo el que transforma. No somos nosotros, y eso me lo meto a cada rato. No soy yo, no, es el Espíritu Santo. Si a la persona le cuesta, Dios tendrá su trato con él, pero es mejor que esté en la iglesia que esté en el mundo. Eso Así es. No, muy de acuerdo, muy 100%, 1000% de acuerdo con lo que acaba de decir. Nos falta mucho. Y cada vez que estudiamos, yo siento, y cada vez que leo la Biblia y puedo entender más a Dios, siento que me falta mucho más, siento que tengo que aprender mucho más, que crecer mucho más y que como soy, me falta un montón para poder ser mejor cristiano o cristiana. Pastor Alex, ¿usted iba a hablar o fue casual nomás que se desmutió? No fue casual, sorry. Ok, no hay problema. Avanzamos entonces un poquitito para seguir con la clase. Estábamos viendo lo que August Hermann Francke estaba diciendo y acá hablábamos de este tema de la justificación del creyente que tenía que manifestarse en una nueva vida, y acá tampoco cabe una duda de que el ardor y la pasión con la que nace el Evangelio y la que era fiel a los reformadores, o los reformadores eran fieles a ese Evangelio, era una ortodoxa muerta y que después cayó en un liberalismo. Y el pietismo tuvo un impacto bien fuerte en el conde Zinzendorf, líder de los moravos, que son bastante importantes los moravos, como también en Juan Wesley y el metodismo, que de alguna otra manera influyó mucho en el pentecostalismo actual criollo chileno. El pietismo también impactó a la iglesia y se extendió rápidamente por Alemania, pero lamentablemente sufría de una escasez de buenos líderes. El pietismo como tal es bueno porque quería unir ese misticismo, esa espiritualidad con la acción social, un buen equilibrio, una buena forma de mostrar el cristianismo, pero sufrió de una escasez de buenos líderes. Yo a veces siento que también nos pasa a nosotros, que nosotros como líderes fallamos muchas veces. Y uno se cuestiona, pero no tiene que cuestionarse para tirarse al piso y no levantarse. Uno tiene que cuestionarse para mejorar y seguir adelante a pesar de toda la situación que estemos viviendo. Ser resilientes, ser resilientes. Todo esto fragmentó al pietismo y realizó o sugirió o como consecuencia ocurrió que cayó en un sistema legalista que era muy rígido.
y el legalismo nunca es bueno, los extremos nunca son buenos. En ocasiones era muy individualista, escapista y espiritualista, y lo que hacía era simplemente más avalar al espíritu, quitándole valor al cuerpo e incluso a la sexualidad humana, tratándola casi como algo impuro, sucio, y no como algo que Dios creó para la humanidad, para poder cumplir con un pacto de la unión, para que se pueda procrear y para que también sea un disfrute para cada persona. Qué interesante este punto de vista de la sexualidad humana para los judíos. He tenido la oportunidad de escuchar a un par de rabinos acá en Chile que dicen que el tema de la sexualidad humana para ellos es súper importante. De hecho, tienen un libro entero sobre eso, que es Cantar de los Cantares, y que lo interpretan de una manera bastante interesante. Creo que a veces nosotros espiritualizamos mucho las cosas y creo que todos nosotros caemos en eso. Y tenemos que tener cuidado, y no estoy hablando ahora de tener una sexualidad o sexo ante el matrimonio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una sexualidad que es humana, que es de disfrute humano, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la procreación, que tiene que ver con el fortalecimiento de un compromiso, pero también tiene que ver con una construcción de una sexualidad. Ahora, una vez una psicóloga me dijo, no sé si podría llamar una sexualidad sana, porque no sé qué es decir sexualidad sana, pero sí creo, me decía, que la sexualidad tiene que comenzar a una temprana edad para que cuando se llegue a la adultez, en vez de restaurar matrimonios, tengamos muchos matrimonios sanos, que ahí sería diferente. Y es justamente ese tema, que no abordamos esta temática desde la niñez, sino que la abordamos en la adultez, cuando probablemente ya pasaron muchas cosas anteriormente, abusos, cosas no deseadas o malas experiencias, y después hay que restaurarla en el ámbito cuando son mayores o cuando están en el matrimonio. Y eso creo que, como muchas otras cosas más, como cristianos llegamos muy tarde y hay que aprender a anticiparnos. Hay que anticiparnos sí o sí. Bueno, después de esto aparece como respuesta la teología liberal de Schleiermacher. Schleiermacher es Friedrich Daniel Schleiermacher, nació en el año 1768 y falleció en el 1834, y esta fue una respuesta a este racionalismo incrédulo que trajo a colación en esta época a través de muchos filósofos, y tiene que ver con un movimiento de investigación surgido en el seno de la teología protestante que desarrolló en Alemania. Esta teología liberal no es la misma teología liberal latinoamericana, esa es otra. Esta teología liberal nació, a diferencia del pentecostalismo, nació en las aulas, nació en los pensamientos, en la forma de poder responder de manera inteligente a todas las ideologías por el siglo XIX, al lado de una teología restaurativa y de una teología de la mediación. La teología liberal lo que hace es construir una corriente decimonónica con más incidencia. Se podría decir incluso que lo que antaña la teología, ya del siglo XX, fue toda liberal. Fue toda una teología liberal, pero ¿liberal de qué? Liberada de estos pensamientos e ideologías que oprimían al cristianismo y lo hacían irse a un extremo muy espiritualista o muy humanista, en donde no tenía tantos líderes religiosos para poder defender lo que creían, con raíces que se hunden mucho, esta teología liberal, que se hunden mucho en el espíritu de una época marcada, como les decía, por pensamientos, por la ilustración, el historicismo. La irrupción de la teología liberal fue y pudo generar importantes contribuciones en cuanto a la interpretación, a la exégesis bíblica, a la crítica histórica del dogma, a la crítica histórica de la iglesia, y con ello también dejó programáticamente establecida la agenda de una discusión teológica más contemporánea, más actual, de decir, ok, tengo la salvación, la doctrina de la salvación, pero ¿cómo la aplico hoy día? ¿Cómo lo abordo hoy en día? ¿Cómo lo enseño hoy día?
Después esta teología tomó bastante importancia, lo vamos a ver más adelante, pero con teólogos que vienen o que son hijos de esta teología, una teología dialéctica, podríamos mencionar. Bueno, este destacado teólogo, Schleiermacher, era de una familia morava también, y estudió en la Universidad de Halle, el centro del pietismo, donde conoció a varios filósofos importantes, como por ejemplo Kant, Spinoza, Leibniz y el romanticismo de Schlegel. Su obra sobre la religión para sus despreciadores cultos, así se llama el título de su escrito, lo que presentó fue que se podía rescatar esta decaída credibilidad de la religión, porque la religión estaba por el piso ante tanto pensamiento filosófico, no sabía cómo responder, no sabía cómo afirmarse, y Schleiermacher la definió justamente a la religión como el sentimiento piadoso de la dependencia absoluta, que es independiente de todo dogma, que no tiene que ver con un dogma cerrado o centrado en un culto o en una religión. La teología liberal llegó marcada por el momento del rechazo a la autoridad, incluso de la revelación divina, un rechazo a la revelación divina, un rechazo a la autoridad, y por la duda metodológica del pensamiento cartesiano. Duda que no solamente viene de la tradición y de las interpretaciones de la escritura, sino que también de la veracidad que éstas tenían. Es muy interesante lo último que acabo de decir, porque es muy parecido a lo que ocurre hoy día. Una época marcada por un moderno rechazo a la autoridad, por un moderno rechazo a la revelación divina y por una duda metodológica del pensamiento actual, social, cartesiano, del que está ocurriendo. Hoy día la iglesia vive lo mismo. Hoy día no se acepta tal y como es lo que dicen las autoridades, y no solamente eclesiásticas, en el mundo entero. Lo que dice un presidente hoy día se cuestiona al minuto, y está, de alguna u otra manera, bien que se haga. El tema es con qué argumentos lo realizamos, con qué intención lo realizamos. El tema de la autoridad, por ejemplo. ¿Cómo es que uno puede ser, o puede tener, mejor dicho, autoridad? ¿A través de la imposición o a través del respeto? ¿Cómo se gana la autoridad a alguien? ¿Yo por solamente estar en una posición de director tengo que tener la autoridad sobre ustedes? ¿O me la tengo que ganar a través de una relación, de una manera intencional, de una manera de poder expresarme y formarlos a ustedes? Lo mismo pasa con un presidente, o con una presidenta, o con un parlamentario. Se les respeta, claro, pero el tema de la autoridad es cuestionada por justamente el ejemplo que dan. Y hoy día hemos visto que muchas personas no estamos dando, y digo no estamos porque muchas veces tampoco lo hacemos, no estamos dando un buen ejemplo en ese sentido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, avanzamos. Conceptos aclaratorios de la teología ya del siglo XX. Ya acá nos estamos metiendo en algo muchísimo más actual. Y esta teología tiene un valor más positivo en algunos de sus aportes, pero es bien problemática en lo que niega, especialmente ¿por qué? Porque niega, por ejemplo, la eterna deidad de Jesús. Estamos hablando de la teología de la liberación. Y así la encarnación. Niega su obra expiatoria y niega también su resurrección corporal. O sea, estamos hablando de una teología que se parece bastante al gnosticismo o al arrianismo que la primera iglesia tuvo que enfrentar. Y en el afán que tiene esta iglesia de convencer a los cultos despreciadores, a veces se adaptaba demasiado al mundo secular en vez de confrontarlo como una contracultura. Y su énfasis en el ya, en el hoy del reino era muy valioso, pero debían balancearlo con que todavía no era. O sea, para ellos y para muchos todavía, el reino es ahora, el reino es hoy, el reino es ya. Y el reino no es ya todavía. O sea, en una parte sí, pero en otra parte no. Hemos sido llamados para establecer el reino de Dios, por supuesto, de una manera
sistemática o de una manera de forma de pensar, pero no de una manera terrenal como muchos de nosotros creemos o como los judíos creían que Jesús iba a hacerlo. Y con eso tenemos que quedarnos, con eso tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, y acá pasamos de la teología liberal a la dialéctica, y acá tenemos que hablar de un gran hombre, de un gran personaje y de un gran teólogo. Él es Adolf Harnack, quien nació en el siglo XVIII al XIX, en el año 1851, falleció en el año 1930, y es uno de los que abre, de alguna u otra manera, este pensamiento dialéctico. En el siglo XX teológico, cronológicamente en un aula de la Universidad de Berlín, Harnack, ante un nutrido auditorio de cerca de 600 estudiantes de toda la facultad, daba una vez a la semana durante el semestre de invierno, entre el año 1899 y 1900, un ciclo de 16 lecciones sobre la esencia del cristianismo. ¡Qué privilegio poder hacerlo en una universidad abierta! Harnack era un historiador de la iglesia. Y él pasó y generó una transición entre la teología liberal a la dialéctica. Y en su obra, El dogma de la iglesia aparece como la resultante de un proceso de helenización del mensaje cristiano, en donde el mensaje que comenzó con la primera iglesia sufrió una mutación a través de las diferentes ideologías que hemos ido alcanzando. Y esto nos presenta o nos confronta con una realidad que tenemos que entender. El cristianismo o el mensaje cristiano que tenemos hoy en día ha sido manoseado, ha sido procesado por diferentes ideologías desde que nació hasta el día de hoy. Y probablemente desde aquí a 10 años más, si podemos estar con vida, si Dios así lo permite, va a sufrir nuevos cambios. La pregunta es, ¿cómo tomarían todos los personajes que nosotros hemos estudiado el cristianismo que tenemos hoy en la actualidad? Y eso debe hacernos pensar y decir, ¿cómo podemos contextualizar el mensaje cristiano hoy en día? Y contextualizar significa interpretar de una manera correcta para poder aplicarlo en un mundo como el que vivimos hoy. Y hay una forma que tenemos que entender que debe ser siempre presente, que debe estar siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que cuando estamos dando un mensaje cristiano, un mensaje cristocéntrico de la Biblia, de Dios, ese mensaje tiene que tener una aplicación al hoy. Si no la tiene, no es un mensaje de parte de Dios, es simplemente teoría que se puede ampliar y desarrollar en un mundo teológico como el que estamos viéndolo nosotros, pero si no tiene una aplicación, si no tiene una confrontación, si no tiene una forma de poder mostrar al mundo una realidad actual, carece de valor, carece de potencia y carece de todo sentido. Y yo creo que hemos tenido que aprender muchísimo. Si retrocedemos al año 1950, por dar una fecha X, y hablamos desde un púlpito o escenario cristiano, y decimos de manera tranquila, no, si usted en su casa sufre de violencia familiar, sepárese, porque usted no puede estar con alguien que de alguna u otra manera está violentándolo de manera psicológica, física, etc. Eso lo entendemos completamente hoy día, pero en el año 1950 prácticamente no había razón para separarse. Y eso ha sido una mutación que hemos tenido en el mensaje cristiano y que hemos entendido. Yo les quiero preguntar y quiero pedirle que se la jueguen. De aquí a 10 a 15 años, ¿qué creen que deberíamos cambiar o qué creen que va a mutar en el mensaje cristiano? ¿En qué área creen ustedes, de manera personal, que va a mutar el mensaje cristiano? Los escucho de manera atenta porque me gusta ver sus caras de pensar, de decir, ¿en qué? ¿En qué?
Ese Ya yo me la juego. Sí, adelante. Sin lugar a duda, yo pienso que la gran mutación que va a haber en la iglesia cristiana, y ojo con lo que voy a decir porque lo quiero contextualizar, Por va a ser supuesto. hacer que el tema de la igualdad de género, la homosexualidad, eh, se va a empezar a normalizar más, de tal manera que va a llegar un momento en que el que haya parejas homosexuales o lesbianas dentro de la iglesia va a ser algo cotidiano. Y eso ya lo está haciendo en algunos países. Y siento que para allá vamos. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Es una buena jugada, ¿eh? Una buena jugada. Se la jugó el pastor Alex. Se la jugó. ¿Qué opinan los demás? Ojo, que no significa que con esto estoy diciendo de que normalicemos la situación. Estoy diciendo de cómo va a evolucionar esto. Yo siento que hay absolutos que no deben cambiar. Y eso a la luz de la palabra, ¿verdad? Una cosa diferente es tolerancia y otra cosa, o sea, son dos cosas distintas. Una tolerancia y la otra es permitir. O sea, Claro. toleramos, te aceptamos, ven para acá, pero es Dios quien tiene que hacer la obra. Pero obviamente va a ser un tema para la iglesia. Es más, no creo que no le doy más de, o sea, 10 años mucho. Ya. Perfecto, sí. Yo igual comparto eso. 10 años mucho. Los demás, ¿cómo se la juegan? Lo que estamos haciendo es construir un pensamiento teológico, personal, lo cual es importante y cada uno se la tiene que jugar de alguna u otra manera. Así que adelante. Sí, Pastora Jenny. Yo pienso que también va a ser un cambio en cuanto a la forma de pastorear. Yo creo que este tiempo ha sido muy cuestionado que los pastores solamente se dediquen a estar en la iglesia y no hacer trabajo secular, aunque sé que no todos lo hacen. Hay muchos pastores que trabajan y que también trabajan en la iglesia. Yo creo que eso también va a cambiar mucho, porque pienso que la gente en este tiempo, eso es lo que más los aleja a muchos de la iglesia. Que el pastor solamente esté en la iglesia, aunque sabemos nosotros que es un trabajo inmenso, grande, con mucho esfuerzo, porque son las 24 horas del día y los 7 días de la semana, o sea, no hay un periodo de descanso, porque si hay una necesidad el pastor tiene que correr y eso lo hemos visto siempre, pero la gente del mundo eso no lo sabe, entonces yo creo que eso también en las nuevas generaciones de líderes va a cambiar. Hay muchos que van a estar haciendo muchas cosas y también pastoreando. También creo que la iglesia va a dedicarle más énfasis a la ayuda social, porque es necesario. Creo que eso va a ser uno de los cambios que se va a notar más. ¿Por qué? Porque la gente lo va a ver con mejores ojos y, y nos va a ayudar, porque esa es la verdad, eso tenemos que hacer. Como dijiste tú, Dani, no solamente predicar, sino que abrir nuestras manos para ayudar, si Jesús eso hizo. Jesús cuando sanaba y había gente postrada, sanaba, él le extendía las manos para que se levantaran. Entonces, no, yo creo que eso va a suceder, Dani. También concuerdo con lo del pastor Alex. Creo que, como decía él, va a haber mucha gente pareja y que Dios nos ayude, porque, eh, ¿cómo explicarlo? Suena como un poco... imaginarme esa escena suena como un poco wow, pero tiene que ayudarnos porque Dios es el que hace la obra, Dios es el que transforma y mejor que estén escuchando una palabra y nuestros sermones van a tener que ser cambiados totalmente. Nuestro lenguaje, sí. Nuestro lenguaje, o sea, de verdad vienen cosas tremendas. Lo importante es que la gente se salve. Eso es lo importante. Yo estoy de acuerdo con usted, Pastora Jenny, y yo igual cuando me lo imagino y trato de ver esa transición y lo que nos va a costar, wow, wow, va a ser difícil, no va a ser fácil. Eh, Vamos a tener que tener mucha dedicación, paciencia, aprender a tener un diccionario en nuestra mente para poder
generar definiciones más amplias y que no sean quizás tan cerradas o normalizadas por una ideología o por un pensamiento. No estoy diciendo que no tengamos que decir la verdad, sino que estoy diciendo que tenemos que hablar con un lenguaje más acorde, más contemporáneo, con un lenguaje que se entienda. Y eso, independientemente de lo que tengamos que aceptar como personas, etcétera, yo creo que hace tiempo deberíamos haber mejorado un poco nuestro lenguaje, porque en las iglesias nosotros a veces nos entendemos nosotros mismos y a veces incluso ni siquiera nosotros nos entendemos. Entonces, es importante. Estoy muy de acuerdo con usted, Pastora Jenny, de verdad. Muy de acuerdo. Yo creo que lo que más va a costar va a ser a la gente religiosa. Uno en estos tiempos que lleva ya de años de evangelio ha visto que a veces que los que son más cuadrados y duros no tienen una vida acorde en la iglesia y en su casa. Y a veces son muy estrictos en la iglesia y son cuadrados, pero antes de llegar a la iglesia han retado a su esposa, le han cacheteado a su hijo y después llegan a la iglesia y van como que se van transformando, le va saliendo una lista, después la otra y llegan ya con la aureola a sentarse en la silla, y eso yo creo que va a ser algo fuerte, pero que Dios nos ayude, porque aunque sea el hermano como sea, tenemos que amarlo, y eso es lo más difícil, Dani. Es verdad, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. O sea, como si hay que verlo, y eso es muy difícil, de verdad. Ya lo estamos viviendo los que podemos trabajar con gente de verdad. Lucas Ley siempre dice, el liderazgo es lindo hasta que se tiene que trabajar con personas. Y el liderazgo, claro, es lindo y es fácil hasta que nos toca trabajar con esas personas y ahí se vuelve difícil. Hermana Leslie, viene usted, después viene la Pastora Paz, después viene la hermana Jenny y después viene el Dani, en orden de personas que levantaron su manito. Ya. Yo tengo una palabra para lo que está mencionando la pastora, santidad. Santidad. Vamos a buscar la santidad en nosotros primero. Eso primero. Tal vez lo que yo pienso tiene que ver con lo que menciona el pastor Alex, que es la familia. Yo creo que uno de los cambios que debe venir es afirmar el concepto familia desde la familia. Lo que significa la responsabilidad que tenemos como padres en la crianza, en la formación de valores, de principios, no dejarlo al colegio, no dejarlo a la iglesia, desde dentro evangelizar a nuestros hijos. Creo que es una tarea que Dios nos mandó con nuestros hijos, no dejárselo a terceros. Y lo otro que pienso yo con respecto a un tema social tiene que ver con lo que hablaba el pastor Harold a través de... Yo creo que va a quedar un poco la escoba con estas cosas nuevas que están saliendo, como lo que mencionabas tú, Daniel, de que el cristianismo se adhiera a un movimiento político. Ahí vemos nuevamente cómo se quiere atacar o se quiere evangelizar o se quiere conquistar desde arriba y no desde abajo. Yo creo que ese es el cambio que debe haber. Y yo creo que de aquí a unos 10, 15 años, espero que no sea tanto, pero que deben hacer desde abajo, deben hacer no desde la caridad, sino que desde la educación al de abajo, que nosotros no seamos como el centro de caridad, el centro de acopio para ayudar a la gente. Que seamos el que educa, el que guía. Si un hermano tiene problemas de finanzas, que le enseñemos cómo manejar las finanzas, que si no sabe cómo criar a sus hijos, que busquemos la estrategia de enseñar, estrategias de aprendizaje, de enseñanza dentro de la misma familia, de tolerancia y un sinfín de cosas. Nosotros estamos en proceso de ver colegio, por ejemplo, para la mayor, y yo le decía a Héctor, no importa el colegio, si lo que importa es la casa. Yo como profe tengo súper claro que si en la casa no hay un trabajo constante, no hay una motivación y una estimulación, y eso en todo ámbito, y en el evangelio es lo mismo. Si mis hijos yo no los estimulo, no los fomento, no les fomento la oración, no les fomento la lectura, no les doy las herramientas para que lean y busquen al Señor, ¿cómo después voy a querer que la iglesia lo haga? O sea, los niños tienen su grupo de su red de niños, ya listo, los tiro a la red de niños y me deshago del tema espiritual. Creo que falta que la iglesia le enseñe a la familia que este proceso no se vive desde la iglesia, se vive desde el hogar.
Somos los padres los que estamos 24/7 con ellos y somos los padres los que debemos ser los principales actores. Y así como con los niños, yo me acuerdo de todas estas parábolas que hay, que vamos a los niños, vamos al ciego, vamos al leproso, vamos al paralítico, al desde abajo hacia arriba, fomentar, para que la gente en sí empiece a crecer, no solo en educación, no solo en trato, sino que en espiritualidad, pero desde abajo, no Así atacando es. la masa. De acuerdo, y aquí vuelvo a citar a Eugenia Fediakova, que habla de la revolución silenciosa, que no está en las grandes esferas, sino que está en las esferas menores, desde lo cotidiano, desde lo relacional, desde lo más cercano, desde lo intencional, y que se produce una revolución que va a desencadenar, justamente que ya se desencadenó y que ya venía hablando, pero que se va a desencadenar en los próximos años probablemente. Así que muy de acuerdo en ese sentido. Pastora Jenny. Dani, ¿sabes qué? Quiero decir algo con respecto a lo que decía mi hermana Leslie. Yo no hablo de dar y ser acopio, sino que lo que está pasando en este tiempo con las iglesias. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho hablar en forma personal, pero por ejemplo, nosotros estamos trabajando para levantar nuestra fundación, que ya la teníamos planeada hace bastante años, se llama Manos Extendidas. Yo me reuní con varias personas que tienen fundaciones y con una de ellas es la esposa de nuestro profesor Gustavo, que es la pastora Claudia. Claudia. Yo estuve con ella en su fundación. Ella hace poco terminó su carrera de psicología porque quería trabajar con respecto a eso. ¿A qué yo me refiero cuando debemos ser una iglesia que ayude? Porque nosotros ayudamos a nuestra hermandad cuando tienen problemas matrimoniales, cuando hay problemas existenciales. Siempre nosotros aconsejamos, ayudamos, pero esto tiene que ser algo más extendido para la sociedad, para la gente que no tiene nuestras creencias, para la gente que ni siquiera cree en Dios pero necesita una ayuda. A eso yo me refiero con una iglesia extendida, abierta a dar consejo, ayudar, no solamente predicar, sino es que extender las manos para que darle las herramientas a otros para que salgan adelante. Y esto va muy ligado, por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo. La gente que está presa, nosotros creemos que no tienen una rehabilitación, sí la hay, y la iglesia es la mejor forma de que se rehabiliten. Muchos presos sanando sus heridas, llevándolo, ayudando con psicólogo, ayudando, dándole herramientas, que conozcan a Cristo, son rehabilitados y no vuelven a delinquir jamás. Un delincuente, un drogadicto, ¿cuánta gente rehabilitada no tenemos en nuestra iglesia? Pero se necesita más, se necesita extender esto a más, y a eso me refiero con una iglesia que va a ayudar a hacer el trabajo social, no a juntar mercadería, porque eso lo hacemos, que no lo digamos, pero lo hacemos. Nuestro mismo templo central, yo vivo a la vuelta, nuestro templo central da alimento. Sí. Y la gente hace fila. Yo paso y me pongo contenta a ver a mi hermana, la saludo, todo, y cómo la gente está ahí. Mi propia iglesia siempre estamos llevando mercadería a gente, a vecinos, a gente que necesita, pero no lo hablamos. Yo no hablo de mercadería, yo hablo de algo más. La gente no está a lo mejor tan necesitada de alimento, sino que lo ayuden a salir del hoyo que están, que amplíen su mente, que salgan de eso. A eso voy, Dani. Sí, pastora, es que, disculpen para los que siguen, pero es que yo no me refería a lo que hace la iglesia. Es que la gente, yo lo he visto en muchas personas, sobre todo los inmigrantes, llegan a buscar ayuda a la iglesia para que la iglesia les dé, y una vez que ellos están satisfechos y están llenos, se van. Entonces, estoy hablando de que la iglesia, más que de aportar económica, espiritual, intelectual, tiene que formar, no es solo dar, es formar al otro. Tal vez esta transformación, por ejemplo, con lo que usted menciona de las drogas, de la gente que delinque y todo, pero estamos hablando de que la transformación debe ser espiritual, pero en el ámbito intelectual. Debemos enseñarle al otro cómo poder vivir una vida cristiana de buena forma. No solo dar el almuerzo, dar una contención, dar una palabra, y que sea esto emocional, sino que también tenga una
un crecimiento racional en torno a todo, que lo adoptemos como una forma de vida, para que la transformación sea real, no solo para que nos busquen cuando necesiten. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que lo que se hace está mal, estoy diciendo que lo que se hace debe también estar enfocado en educar al otro. Dar herramientas es lo que nosotros llamamos. Exacto, exacto. No solo la contención, sino que dar la herramienta para que el otro después lo pueda hacer solo. Excelente, ¿eh? Muy bien, está aclarado eso, me agrada también. Pastora Paz. Ya. Yo tengo varios puntos acá y creo que va apuntado a lo que Leslie estaba hablando. Yo creo que si la iglesia tiene que cambiar o que va a pasar en unos cuantos años atrás, la iglesia tiene que dar las herramientas que corresponden a los servidores. Creo que no es solamente para dar palabra, que está súper bien, pero también ocuparnos de qué palabra estamos entregando. ¿Qué necesita la sociedad hoy día? La pastora Luz decía, hay muchas personas con depresión, alcohólica. Los servidores tienen que estar capacitados para poder ayudarles a salir de ahí. Y eso yo creo que se tiene que ocupar la iglesia, de capacitar correctamente a los servidores. Y algo que yo he visto que igual ha costado mucho también delegar a los servidores, porque hoy en día, yo que estoy recién entrando en esto, creo que hay mucho trabajo, y estamos estresados, y es por algo que no se delega. Yo ahí de repente tengo algunas discusiones y todo, porque creo que nadie nace sabiendo, y de los errores se aprende. Entonces, si el Señor nos pone a alguien en el corazón, no esperemos que sea perfecto, porque tampoco nosotros somos perfectos. Entonces, yo creo que va a ser en unos cuantos años más una iglesia, no solamente que la cabeza, obviamente el pastor es el responsable, pero también con un equipo que va a ayudar integralmente, y eso yo creo que se tiene que ocupar la iglesia. Otro punto importante, Muy de acuerdo. eh, eh, otro punto importante que yo veo en realidad, pero hace rato que ya no estamos abriendo, la iglesia no se va a ocupar mucho, o sea, obviamente se tiene que ocupar de su congregación, pero se tiene que abrir a la comunidad en cuanto a esta ayuda que hablaba yo también. Pero, por ejemplo, quiero dar el siguiente ejemplo, que yo lo hablaba con un hermano el domingo pasado, que fue el Día del Niño, y que nuestra iglesia siempre se preocupa de los niños, de una palabra que tenga que ver con ellos, de darle su regalito. Pero también yo le decía qué importante sería, sé que estamos en un tiempo de pandemia y todo, qué rico sería que un día sábado podríamos estar en la plaza y hacer unos juegos donde invitemos a nuestros niños, y invitar a la comunidad, a los alrededores de la iglesia, a que esos niños también sean parte de los juegos, de lo dulce que podamos dar, de los regalitos. No una iglesia tan preocupada de su gente, sino que abrirse y ayudar a su gente, y ayudar también a los que no están, aunque no vayan al otro día a la iglesia, pero ser una iglesia que ayude a la comunidad en todas las áreas. Y también creo que la iglesia, siempre yo he dicho, que se ponga en el lugar de que qué haría Jesús en ciertas situaciones. Yo creo que hay que tener cuidado igual, porque se puede caer tanto en el legalismo, pero también en el liberalismo. Tener una iglesia con conocimiento,
que el Señor nos ayude a nunca perder nuestra vista en Cristo, en la palabra, porque podemos volver a caer en estas dos corrientes. No es lo que yo sé, siempre he dicho, no es lo que yo sé o lo que yo creo, sino que qué haría Cristo en mi lugar, qué dice la palabra, y instruirnos siempre. Creo que es muy importante instruirnos, porque podemos volver a caer en la religiosidad y también podemos caer no sé si es la palabra correcta, el liberalismo, ser liberales, ¿cómo se llama? Libertinaje quizás. Puede ser también. Que el Señor nos ayude siempre a tener estas ansias de aprender, estas ansias de que siempre estar en conocimiento de la palabra, que yo creo que hoy día el Señor me ha abierto todo en mi mente, pero sé que mañana va a ser otro conocimiento. Estudiar la palabra siempre es nuevo, y yo creo que esto lo tenemos que vivir nosotros, los servidores, nuestra iglesia, que el Señor nos ayude a siempre hacer lo que Cristo haría en nuestro lugar. Eso. Muy de acuerdo. Y, por ejemplo, ya que está conversando de esto, usted juega un rol importantísimo en su iglesia, en una transición de poder compartir esto y de poder generar este cambio. Así que oramos por usted, por su esposo y por su familia para que Dios los guíe en esa transición de poder generar un cambio, pero que sea guiado por la voluntad de Dios. Un cambio que sea guiado por el Espíritu Santo, pero que sea necesario para este tiempo, para estos momentos, para esta realidad, para lo que se vive hoy en día. Y de verdad, cuando la estaba ahora escuchando, se me venía mucho a la mente eso. Se me venía mucho a la mente eso. Así que vamos a estar orando por usted en ese sentido, Amén, pastora. gracias, Daniel. Lo Solamente, necesitamos, sí, claro, realmente. obvio, ¿no? Por supuesto. Vamos inmediatamente, hermana Jenny y Dani, que también había levantado la mano y todo. Solamente entre paréntesis, Dani, igual quiero, sí, no lo necesitamos, no porque la transición, obviamente la transición es difícil, sino que se viene de una iglesia diferente y entramos en una iglesia diferente. por Eso. supuesto, no, no, yo lo entiendo perfectamente, querida pastora. Solamente un paréntesis para los que conocen a Nehemías Marchán, al Nemo. Él está en este momento hospitalizado en la UTI, él es cantante de chileno, tiene una lesión cerebral y está a la espera del diagnóstico para saber la patología que se lo está provocando. Dentro de todo está bien, pero está en la UTI, así que para que lo tengan ahí en sus oraciones, porque él es bastante joven, se casó hace poco tiempo, estaba bien, pero de un momento a otro pasó esto, así que recién estaba conversando con su esposa porque me mandó un mensaje para que como iglesia estuviéramos orando y lo tuviéramos ahí en oración. Hermana Jenny, retomamos con usted y después con Dani. Adelante, hermana Jenny. A lo mejor ya no quiere decir nada ya después de todo lo que se habló. Es que con todas las anteriores, no, bueno, dentro de lo que se ha hablado de una iglesia que ya se viene, estamos en un periodo de transición, Sí, pero también tenemos que prepararnos para lo que viene del gobierno laico. O sea, de hecho Chile ya quiere tener ese gobierno laico en el cual el Estado va a tomar posición de los hijos, o sea, de educarlos, de todo lo demás, pero como decía mi hermana Leslie, lo importante, si vamos a entrar a ese gobierno laico, lo importante es el rol de familia, lo importante es los padres, o sea, los padres van a tener que educar a sus hijos, o sea, alimentándolo con la palabra, porque de hecho, al haber ese gobierno laico, ya va a haber una división entre la religión y lo político. O sea, a nosotros prácticamente no vamos a poder expresarlo como nos estamos expresando ahora. exacto. Entonces, a esos cambios nosotros tenemos que irnos preparando ahora, porque estamos en un periodo de transición. Eso es lo que yo sentía y cuáles son nuestros cambios en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a cómo nosotros tenemos que formar, como decía la pastora Paz.
cómo tenemos que formar a esas personas nuevas que van a venir a nuestras iglesias. Cómo nuestros pastores o líderes tienen que aprender a delegar. Porque por mucho tiempo se ha visto esto de que a nosotros en general, que hablando en general, iglesia en general, se nos engorda con palabras, pero no nos dan la oportunidad de ir a la cancha, ¿me entiendes? A Claro. practicar. Pero ahora ya no es tiempo de esto, es tiempo de que ya nos lancen a la cancha para los periodos que vienen. Muy de acuerdo. Y creo que es importante y se nos viene un momento complicado, pero yo creo que Dios tiene todo bajo control y por más que el Ministerio de Educación vaya a implementar cosas o el gobierno o la ONU, etcétera, nosotros como familia vamos a tener siempre la primera opción de poder fortalecer a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera. Así que hay que seguir confiando en eso, seguir creyendo en eso, en el Señor. Profe, ¿Sí? venía Daniel. Es que Sí, venía Daniel, estaba pensando, sí, perdón. era la hermana Jenny. La hermana Jenny se está llenando, quiere así, quiere hacer todo. Está bien, vamos, hermana Jenny, vamos que se puede, vamos que se puede. Dale, Dani. Sí. Lo que pasa es que eso ya, me estoy llenando, estoy aprendiendo, ¿no? Está bien, hermana Jenny, está bien, se entiende. Dale nomás, Dani. Sí, hola, saludo a todos los que no he saludado, primero que todo. Bueno, respecto a las dos temáticas, que las dos intervenciones que hemos tenido la oportunidad de hablar, primero hablamos de la tolerancia, que creo yo que la iglesia tiene que avanzar respecto a la tolerancia. Creo que en primer lugar es en aceptarnos a nosotros mismos y a las diferencias entre todos. Fíjate que a veces pasa eso mismo, la iglesia ha caído mucho en la crítica entre uno y otro, y aún dentro de las mismas diferencias básicas que se nos dan, incluso dentro de la misma corporación y fuera de ella. O sea, siento que lo primero que hay que lograr es tolerarnos a nosotros mismos, y cuando hagamos eso vamos a poder tolerar a los demás. Creo que ese es el primer gran desafío. Y respecto a los cambios que se vienen, yo siento que nos hemos dado cuenta, y sobre todo en el tiempo de pandemia, siento que la pandemia ha sido muy útil. De verdad que siento que ha sido muy útil porque nos hemos dado cuenta que muchas de las estrategias que por años que hemos usado no resultan. O sea, hemos llegado al punto, nosotros acá en la iglesia de Talca, y yo se lo he planteado un par de veces a mi papá y lo hemos conversado, ¿es necesario realmente hacer 2 cultos semanales a veces? Cosas tan sencillas como esas, donde tú tienes, no sé, reúnes a la gente generalmente el fin de semana, pero el resto de la semana cuesta un poco encontrarlos por temas. Entonces, siento que todos los cambios que van avanzando en la sociedad, donde la sociedad va a un ritmo rápido. A mí a veces como que me molesta esta palabra de siempre estamos en periodo de transición, porque siento que la sociedad no está así como siempre en transición, lento, largo. La iglesia no puede estar siempre en transición, la iglesia también tiene que accionar, irse moviendo al ritmo también en que la sociedad se va moviendo, y siento que ahí también a veces fallamos. Entonces, creo yo que la iglesia va a tener que aprender a adaptarse a todos estos movimientos, a todos estos cambios que la sociedad está haciendo, pero va a tener que hacerlo al mismo ritmo de ellos. Por ejemplo, la tecnología, esto del Zoom para mí es mágico, ¿cachai? O sea, lo descubrimos en la pandemia, pero no hemos dado cuenta, y el otro día conversábamos con Luis, con mi hermano, con mi papá, que decíamos, ¿cuántas veces hicimos venir a los hermanos a la escuela de formación cristiana lloviendo, con frío, y no llegaban, y les salía caro los pasajes, y pucha, hoy en día te das cuenta que quizás en esos meses, por eso es que la iglesia tiene que aprender a ser estratega, en esos meses Exacto. donde llovía, en esos meses donde hacía un montón de frío, y a lo mejor la iglesia no cuenta con la calefacción para acoger a los hermanos de buena manera, hay que emplear las tecnologías, y así en un sinfín de cosas, en este tema de a lo mejor de las prohibiciones que puedan ocurrir más adelante, a mí no me asustan del todo, porque siento que la iglesia va a tener que cambiar su estrategia. Vamos a tener que empezar a reunirnos quizás en plazas, vamos a tener que quizás reunirnos en casa, y eso también va a provocar un mover diferente dentro de la iglesia. Siento que siempre nos hemos encerrado
a encerrarnos en un culto de trabajo de 4 paredes, y creo que los tiempos nos van a ir pidiendo una nueva adaptación. Con lo último termino. Mi futura suegra, ella toda la vida ha asistido a una iglesia completamente tradicional, pentecostal tradicional. Y el otro día ella me decía, Daniel, estoy muy preocupado porque ya en mi iglesia estamos quedando solamente los que partimos iniciando la iglesia. Ya los hijos de nuestros hermanos ya no están viniendo. Los niños ya no se están interesando. Y creo que eso es lo que ese es el peligro. El peligro es el tema de las nuevas generaciones. Entonces, si las nuevas generaciones están viendo y están aprendiendo miles de cosas a través de TikTokers, de YouTubers, de influencers y de tantas cosas, es la manera que ellos están teniendo de aprender hoy en día, y la iglesia va a tener que empezar a introducirse en todas estas plataformas para poder alcanzarlo a ellos. Creo que ese es el desafío, y así yo me proyecto a la iglesia futuro. Ya vamos a tener que sacarnos de cierta manera nuestra manera de pensar de que por año vamos a tener que reunirnos 2 veces en la semana, vamos a tener que hacer redes de mujeres, redes de jóvenes, redes de niños, redes de hombres, vamos a tener que, o sea, ya funcionó en su momento, pero ahora la sociedad va a ir cambiando, siempre y cuando, y eso es lo que siempre señalamos, y eso es lo que siempre decimos, sin cambiar la esencia de la iglesia. Y eso es esencial, sin cambiar la esencia de la iglesia, porque como decía el pastor Alex, hay absolutos que no pueden cambiar. Y el amor, la importancia del congregarnos, la importancia del reunirnos, del ser uno, de la comunidad, ¿verdad? Como hemos aprendido estos meses acá en el instituto, eso no se puede perder. Así que eso. Profe, antes que hable el pastor, no, Sí. miedo no hay a los cambios, ¿ya? ¿Ya? Lo que pasa es que como hablaba Daniel Cabeza, Sí. yo digo que no, o sea, no es que le tengamos miedo a los cambios, sino que simplemente ahora este instituto a nosotros nos ha ayudado a sacar muchas estructuras, porque me cuento yo también, nos ha ayudado mucho para los cambios que vienen. Eso es lo que quería dar respuesta. Perfecto, no, está bien, está súper bien, está súper bien. Pastor Alex, usted levantó su manito. No, nada. Bueno, en relación a lo que dice la hermana Jenny, indudablemente estamos botando estructura a través de esto. O sea, nosotros en este momento estamos haciendo teología, y eso es una tremenda cosa. O sea, qué importante es saber o conocer la teología liberal, la dialéctica, todas estas teologías que existieron en la historia, pero cuánto más importante es que nosotros mismos hagamos teología, y esa teología esté hecha en base a lo que comprendemos, porque la teología, en términos sencillos, como lo hemos aprendido en la clase, es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es personal, Exacto. es individual. Entonces ahí hay un tema interesante. Ahora, yo sé que a Daniel le molesta la palabra transición, y yo lo entiendo, ¿verdad? A veces, o sea, como lo expresó, pero es un desafío para la iglesia, porque nosotros necesariamente vamos a tener que ver la forma de equilibrar estos dos mundos a los que nos estamos enfrentados. Yo me pongo como ejemplo, yo estoy en una generación intermedia, no soy ni tan viejo, ni soy ni tan joven. Entonces, ¿qué pasa? Viví en la temporada de los PTPT, y ahora estoy viviendo la temporada de los TikTokers. Entonces, estoy así entre Tongoy y los Velos. Entonces, yo tengo que renovar mi mente, ¿verdad? Pero para eso, primero que nada, en mí hay una madurez y puedo entender eso, ¿verdad? Desgraciadamente, no todos tienen la misma madurez, o pueden tener, o puedo pedir que reaccionen como yo reacciono. Entonces, como pastor, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es poder tener ese equilibrio, de poder conciliar estas dos visiones. Porque yo estoy de acuerdo en una cosa, y creo que en este instituto lo hemos aprendido mucho, que el hecho de que la iglesia se ha preocupado mucho de las 4 paredes y tenemos que salir afuera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso tiene que ser sí o sí, porque por lo demás así nació la iglesia. O sea, en realidad no estamos inventando la rueda. Esta cuestión la fuimos perdiendo en el tiempo, así que esa cuestión es culpa nuestra, ¿verdad? Así nació la iglesia nació afuera, no nació adentro. Pero el punto está en que tenemos que también tenemos que pensar, o sea, los invito a pensar, yo sé que muchos lo son acá, pero los invito a pensar con una visión de pastor. ¿Qué hago con la hermana Rosita, que tiene 60 años y que todavía canta alabaré, alabaré, y quiere seguir cantando alabaré, alabaré?
¿Y qué hago con las malas recetas cuando le meto de por medio, no sé, pues le meto a Hilson y le meto a todo eso? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de personas? ¿A qué voy? No estoy diciendo que hagamos cambios exclusivamente para ello, o quizás sí, en cierta forma, pero el punto está en que tenemos que buscar un equilibrio porque estamos enfocados en la gente de afuera. Es como decía el antiguo himno, hablando de cosas antiguas. Las 99 dejé en el aprisco y por la montaña me fui a buscar esa una. Bueno, hoy día quizás tendríamos que cambiar un poquito el himno, tenemos que preocuparnos de las 99 que están afuera y dejar y la una que tenemos aquí adentro, tenemos que cuidarla. Pero son cosas que tenemos que equilibrar. Ahora, obviamente, el cómo, esa estrategia, primero que nada tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, porque la estrategia debe estar, pero estrategia sin espíritu, y también lo hemos aprendido acá, estrategia sin espíritu es simplemente una ilusión. Exacto. No sirve para nada más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y la otra cosa que me llamó la atención, que escuché en los comentarios, es el hecho de cómo la iglesia tiene que salir afuera, que si hay que dar herramientas. Yo entiendo todo eso y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Pero permítame de ponerme espiritual un poquitito, recordar la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, cuando el Señor habla de cuando sanó a los 10 leprosos. Y muchos predicadores nos saben eso como en estadística. ¿Cuántos volvieron de los 10? Uno. Exacto, uno. Del 100%, uno. El 10% volvió. Entonces aquí voy. Nosotros como iglesia tenemos que salir a dar. A dar. Si recibe o no recibe, eso se dejémoselo al Señor. Pero yo me imagino la mentalidad de Jesús. Bueno, de hecho Jesús le dijo a ese leproso que volvió, ¿y dónde están los otros 9? ¿No fueron sanados los 9? ¿Qué pasó con los demás? Pero la mentalidad de Jesucristo, independientemente de que se cuestionó eso, yo me imagino que Jesús por dentro estaba diciendo, qué felicidad, que el 10% volvió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Salir afuera, tirar la semilla, como dije hace un rato atrás, el poder está en la semilla, no en el sembrador. Yo tiro la semilla, ¡plaf! Que el Señor haga lo que tenga que hacer. Obviamente tenemos que capacitarnos para tener la semilla, tenemos que prepararnos para la semilla. Agradecemos al Señor por personas como Daniel, por ejemplo, que es nuestro profesor. Imagínense, pongo un sencillo ejemplo. Daniel, tú tienes 2 años menos que yo. No, creo que son un poquito más. pero Daniel hoy día está siendo mi profesor. Y gloria a Dios por eso, también tuve que romper una estructura. Porque yo ya no soy por ser más viejo el que sabe más. Simplemente son romper estructuras, y así hay que romper tantas estructuras. Me alegro por un Daniel Cabezas que wow, qué tremendo, que cómo ayuda a su papá, a la iglesia, en Talca, y saber. Esa gente necesitamos. Y nosotros estamos aquí, en el limbo, entre Tongoy y Los Vilos, tratando de hacer el contrapeso, ¿verdad? Pero hermanos queridos, yo siento que esto es fundamental para la iglesia, estamos en un desafío, pero tremendo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos tiene que dar la estrategia para poder alcanzar las almas y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos las herramientas? Sí las tenemos. ¿Tenemos las capacidades? Por supuesto que sí. Por eso tenemos que ser sabios, ser humildes. Ayer predicaba de eso y se los quiero compartir. Ayer les decía, ¿sabía usted que la palabra, cuando el Señor dice bienaventurados los humildes, humildes viene del latín que es homulus, homilis, perdón, y que eso es una palabra latín que viene de humus, y humus es tierra. Entonces yo decía ya a los hermanos, para que el Señor nos use, tenemos que ser tierra. O ándate, cabrito. Y eso significa renunciar a todo lo que nosotros pensamos, a las ideas preconcebidas que tenemos, y pucha que cuesta, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es una pequeña reflexión que les doy mientras escuchaba a todos hablar, y gracias por esas opiniones preciosas que son tan lindas. Por supuesto, y creo que estas opiniones de ustedes fomentan y ayudan y bendicen y edifican muchísimo a cada uno de nosotros, y yo les agradezco y les motivo a que nunca dejen de darlas, porque no hay cosa más preciada en un instituto teológico que generar este tipo de pensamiento y escuchar a los hermanos, a las hermanas, para que nosotros podamos aprender entre todos. O sea, el profesor no es el único que tiene que enseñar, ni el único
que no aprende en la clase. En la clase también aprendemos siempre, enseñando aprendemos mucho, y uno aprende mucho de ustedes, así que gracias por cada uno de sus pensamientos y de lo que estaban diciendo. Y no crean que hablan mucho y hay que cortar, está bien, si tuviéramos que hacer eso, lo hablaríamos, pero cuando uno se queda callado y escucha, es porque cree que también hay algo de razón en todo lo que han dicho. Y yo creo que cada uno tiene mucha razón en lo que dijo, y es muy interesante los puntos de vista. Y me alegra que como Iglesia y Petri, y siento que representa un poco al obispo en esto, en decirlo, tengamos a personas como ustedes, que pueden pensar, que pueden dialogar y que están mirando en un futuro y se preocupan de lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Porque la verdad es que si hay una preocupación como ministerio y como obispo que tiene él, es justamente lo que se viene ahora. Siempre nos dice eso. Estoy preocupado con lo que se viene, con los próximos años, cómo lo vamos a hacer. Él está constantemente preocupado. Y ahora que no está con nosotros, o sea, en el país, con nosotros sonó como que no estuviera vivo, está vivo, pero ahora que lo está con nosotros acá en el país, y está dentro de todos como en un periodo de descanso, no puede estar tan de descanso porque está 100% preocupado. Ahora mismo me está escribiendo y me está escribiendo a mí, después le está escribiendo al pastor Alex y después le está escribiendo a otro pastor y así está todo el día, porque es alguien que por más que esté descansando, su mente está 100% en la misión que Dios les dio. Entonces ustedes también tienen eso, de estar 100% en la misión que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Bueno, ya vamos a ir terminando y voy a pasar lo último. Recuerden que nosotros acortamos el horario de clases. Recuerden eso con los profesores, con los que ya llevamos más tiempo lo conversamos y todo para que fuera más eficaz, más eficiente y más productivo cada tiempo. Y como no hicimos, porque hablamos bastante, no hicimos break, lo podríamos haber hecho, pero se dio esta conversación que fue bastante interesante, vamos a pasar lo último y ya vamos a ir terminando. Bueno, estábamos hablando de Harnack. Harnack lo que pretendió fue conocer el evangelio original de Jesús mediante el método reconocidísimo histórico crítico. Para él, el evangelio se reduce al anuncio de la llegada del reino, de la paternidad de Dios y de la dignidad del ser humano y del mandamiento del amor. Cualquier otra afirmación tiene su origen en infiltraciones griegas. A su juicio, el dogma sería el siguiente: una construcción del espíritu griego sobre el suelo del evangelio, y no una construcción del evangelio sobre el griego, porque estaríamos poniendo como prioridad lo que los griegos creen y piensan. Y muchas veces acá tenemos que hacernos la pregunta desde la mirada sociológica y decirnos, ¿qué fue primero? ¿La religión o la sociedad? Si la sociedad fue primero, quiere decir que la religión ha sido creada por la sociedad. Pero si la religión fue primera, quiere decir que en toda sociedad hay un cimiento de religión. Y eso es interesantísimo poder preguntárselo y poder analizarlo de esa manera. Bueno, Harnack dijo lo siguiente: ¿qué es el cristianismo? Vamos a intentar responder esta pregunta solamente en el sentido histórico, es decir, con los medios de la ciencia histórica y con la experiencia de vida que nos viene de la historia. Lo que Harnack quería decir acá plenamente es que él mantenía una profunda censura entre los 3 primeros evangelios y los restantes escritos del canon neotestamentario. Harnack sintetiza el contenido del evangelio en el siguiente: Dios y el alma y su Dios. Y afirma: el evangelio, tal como Jesús lo predicó, no anuncia al Hijo, sino solo al Padre, porque llamó al Hijo para que anunciara al Padre. Y eso es algo que tenemos que entender y que es interesante. No es que el evangelio vino a anunciar a Jesucristo, sino que Jesucristo vino a anunciar el evangelio del Padre. Y ahí comenzamos a entender cosas distintas. Y ahí entendemos que una comunidad como los solo Jesús, le falta la otra parte, porque no es solo Jesús. Y no se trata solo de Jesús, sino que también el Padre. Hoy en día
hemos ocupado de manera muy buena hablar de Jesús, pero a veces se nos olvida la autoridad y el lugar que tiene el Padre. Y eso es interesantísimo de analizar. Harnack excluía toda cristología eclesiástica como fruto de la contaminación del pensamiento griego y decía, toda la construcción de la cristología eclesiástica es ajena a la personalidad concreta de Jesucristo, porque Jesucristo lo que vino a hacer es a anunciar el reino de ¿quién? Del Padre, de Dios, el reino de Yahvé, el reino del que no tiene en el vocablo hebreo vocales, el que se pronuncia solo como un soplo de vida, el reino de Dios. Y eso es algo interesante que Harnack propuso. Y por eso, y les adelanto desde ya, que Harnack no se habla de él en muchos institutos teológicos, como por ejemplo en el que estudié yo en un comienzo, en el IBN, porque se considera muy liberal este pensamiento que les estoy dando en este momento, de solamente entender que Jesucristo fue un puente. Pero la verdad es que Jesucristo fue más allá de un puente, pero vino a presentarnos un reino que es del Padre, un reino que es de Dios y que no tenemos que olvidar. Avanzamos rápidamente. De la teología liberal pasamos a la dialéctica y también tenemos que hablar o mencionar rápidamente a Troelt, quien fue un teólogo y escritor de filosofía de la religión y la filosofía de la historia, y una figura muy influyente en el pensamiento alemán antes del 1914, antes de que estuviera Hitler. El trabajo que realizó Troelt era una síntesis de una serie de ejes a partir de lo que decía Albrecht Reed, Max Weber, el padre de la secularización, la concepción de la sociología y los neocanticismos de la escuela de Baden. Troelt sometió la expresión del cristianismo a un profundo análisis histórico y filosófico en un hermoso ensayo en el año 1903 que lleva precisamente el título ¿Qué significa esencia del cristianismo? Si por una parte el problema de Harnack es la esencia del cristianismo, el problema de Troelt, el que estamos hablando ahora, que va a ser considerado como el teórico y el teólogo de la Escuela Histórica de las Religiones, encuentra la siguiente formulación. ¿A qué figura de la religión hay que reconocer valor normativo? Y el cristianismo hay que entenderlo también en ese sentido como un fenómeno histórico. Y como es histórico, concreto e individuado, como diría una compañera que está también histórico, en el sentido de Débora, que está en la jornada vespertina y sabatina, que ella estudia historia y también dice que hay que mirar a Jesús como un Jesús histórico, lo que hace Troels acá es que muestra que no puede ser visto jamás como la realización absoluta, incondicionada, exhaustiva e inmutable del concepto universal de la religión, sino que hay que verlo muchísimo más allá y en fondo. El problema es cómo llegar a través del método histórico a verificar la normatividad del cristianismo sin afirmar que tiene un carácter absoluto. El concepto de la más alta validez viene a sustituir al concepto del carácter absoluto. O sea, el cristianismo, para que se entienda, puede ser considerado como de mayor validez que las demás religiones, pero no la religión absoluta. Lo voy a repetir para que se entienda. El cristianismo puede ser considerado como de mayor validez que las demás religiones, pero no como la única religión o la religión absoluta que contiene todo. Eso ya es algo que nos mueve a nosotros como evangélicos, porque por más que tengamos o creamos tener la razón, tenemos que entender que hay otras religiones que también nacen con ciertos argumentos que son válidos, que tienen peso, que tienen historia, pero que probablemente no tienen la mayor validez como la tiene el cristianismo.
Troels tiene el mérito de haber introducido la teología cristiana por la vía de la confrontación teológica. Y lo hizo a través de las restantes tradiciones religiosas de la humanidad. Aun cuando la categoría de fin que utiliza no es una adecuada a la escatología, por ejemplo, del reino de Dios, pero lo que él hace es mostrar el futuro reino de Dios del mensaje de Jesús y no lo sitúa en la prolongación de objetivos humanos, sino que en su advenimiento prescinde de toda intervención del hombre y entiende que es Jesús, que es Dios, que es nuestro Padre el que va a volver y él sabe cuándo y dónde hacerlo. Y el término liberalis teología, que es teología liberal, se encuentra ya en el teólogo y en el último que vamos a abordar, que es Hale, que de la Universidad de Hale, perdón, que es Johann Salomo Semler. Este estuvo en el año 1725 y él se refería a este método de manera más libre como de una investigación histórica crítica de las fuentes de la fe y de la teología que no se sintiera, vinculada a los datos posteriores de una tradición dogmática. La teología liberal nace en el encuentro del liberalismo como autoconciencia de la burguesa europea del siglo XIX con la teología evangélica filosófica. Tiene sus antecedentes históricos en la filosofía de las religiones de Hegel y en la teología de Schleiermacher, y no es una escuela perfectamente definida, sino que es un movimiento pluriforme en el que se pueden concretar diferentes líneas de pensamiento. Y se denomina teología liberal a esta interpretación racionalista del Nuevo Testamento, con esos autores que ustedes ven, de la primera mitad del siglo XIX. Pero en un sentido mucho más propio se designa como teología liberal la reflexión del teólogo Göttingen Albert Rilke. Lo que él plantea es una teología liberal de los pensamientos filosóficos, una teología liberal de una opresión filosófica, una teología liberal de las ideologías que estaban oprimiendo al cristianismo. Y Rilke, con su escuela que incluye a teólogos sistemáticos como Hermann, estudiosos del Antiguo Testamento como Wildhausen, por ejemplo, no sé si lo vieron en Pentateuco, yo me imagino que sí vieron a Wildhausen, o del Nuevo Testamento como Huliger o Hulicher, o a historiadores como Harnack, a filósofos de la religión como Troeltsch. También tenía su propio órgano de la revista cristiana que se realizaba y que era fundada en Berlín el año 1877, en donde se proponía afrontar los nuevos problemas del mundo y de la sociedad en una perspectiva evangélica y hacer llegar al mundo de los doctos los resultados de la investigación de una teología que pretendía ser crítica y no dogmática, algo contemporáneo, algo necesario, de utilizar en el hoy y no en el ayer solamente. Y eso es lo que también nos hace un llamado para nosotros el día de hoy. Las características de la teología liberal, para que la puedan entender, son las siguientes. Primero, es una asunción rigurosa del método histórico crítico y de sus resultados. Segundo, es la relativización de la tradición dogmática de la Iglesia y en particular de la cristología, o sea, es una variedad de ver la tradición de la Iglesia como un dogma y en particular mirar de diferentes perspectivas la cristología. Un Cristo humano, un Cristo divino, un Cristo cercano, un Cristo relacional, un Cristo que escucha, que oye, que habla. Y como tercero, es una lectura prevalentemente ética del cristianismo. En sintonía con el optimismo liberal, esta teología trataba de armonizar en lo posible la religión cristiana con la conciencia cultural que había en ese entonces. Es poder entender los tiempos que se viven, es poder entender y darse cuenta de lo que se está viviendo, es poder mirar la sociedad con los ojos de Cristo, pero analizándolo para poder interpretar la palabra para una sociedad que no tiene a Cristo, pero que la puede entender bajo ese tipo de interpretación. Fin.
hemos llegado al fin de esta clase.